¿Qué tal? Buenas madrugadas, compañeros. Bien, pues rápidamente les hago la presentación de mi informe a través de las diapositivas que, bueno, ya previamente he realizado. Este trabajo que, pues, es la culminación, ¿no?, de todo este propedéutico. Un trabajo ya al final, pues, intenso, un trabajo, pues, de dedicación, de seriedad. Bien, pues yo les comento que estoy por la carrera de Derecho, es mi pretensión poder ingresar a esta licenciatura y bueno, pues el tema que tengo para presentarles es implicaciones legales por el uso de terapias alternativas para combatir enfermedades. Esta es básicamente una idea que surge luego de las experiencias que se han dado últimamente sobre el uso, sobre todo, de la marihuana medicinal, que ha sido controvertido, por supuesto, este tema aquí en México, y es por eso que en materia jurídica tiene importancia, pues, los cambios que va a tener ahora la resolución de la Suprema Corte recientemente que tuvo, pues en este sentido. Pues vamos entonces por partes. Les informo o les comento que, pues, desde hace 8000 años aproximadamente hay registros del uso de esta planta como medicamento, sobre todo en lo que es Asia, en lo que es esta parte del mundo, que pues incluso ahí es donde viene, donde tiene su origen esta planta, según lo investigado. Y pues para muchas enfermedades es que se ocupaba, entre algunas que se pueden mencionar, pues está el asma, está pues algunos dolores, sobre todo porque pues es un efectivo analgésico. Y bueno, pues insisto, aquí tenemos esta información de que pues desde hace aproximadamente ese tiempo, 8000 años, era que se ocupaba ya en estas cuestiones la planta, que bueno, pues tiene también un antecedente previo que se utilizaba como textil. Ya después se descubrieron sus propiedades terapéuticas. Pues recientemente, hablamos de hace un siglo, pues la industria farmacéutica se dedicó pues, a denostar, de alguna forma a quitarle los beneficios que tenía en cuanto a terapia la planta, el cannabis, para, bueno, pues obviamente poder comerciar con otros productos que ellos habían desarrollado a base también de otras sustancias que fueron descubriéndose ya posteriormente, insisto, sobre todo lo que es a finales del siglo XIX, donde pues todavía se permitía su uso de manera normal en casi todo el mundo. México no fue la excepción. Aquí el consumo medicinal de esta hierba era pues muy común, era fácil encontrarlo en cualquier botica, incluso en cualquier mercado de manera natural se conseguía esta planta. Todavía pues las abuelas recomendaban esta hierba en una especie de tintura, una mezcla con alcohol para algunos problemas reumáticos, como remedio casero. En fin, esto, insisto, fue algo que se ocupó aquí en México hasta finales del siglo XIX, quiero decir. Fue hasta finales del siglo XX cuando ya se consideró una droga peligrosa y sin ninguna utilidad médica. Los estudios
que se empezaron a realizar en torno a esta planta fueron pues la mayoría de ellos pagados por la industria farmacéutica, y fue ahí donde se le comenzaron a supuestamente a quitar estos beneficios que daba de manera médica, y bueno, se empezó a relacionar con pues adicciones, con incluso la delincuencia, con el crimen organizado. Ya más recientemente esta planta, incluso bueno, pues fue de las primeras drogas en prohibirse en nuestro país, a pesar, insisto, de que fue en algún momento tan utilizada para aliviar algunas dolencias. Bueno, pues actualmente vemos que esta situación ha cambiado ya en países como los Estados Unidos, como Uruguay. Aquí lo mencionamos en una de las diapositivas, donde pues además de los fines terapéuticos que ahí se persiguen, también pues la planta ha sido liberada en su consumo pues de manera lúdica, como le llaman a esta modalidad. Es liberada totalmente, porque bueno, no consideran efectivamente que sea tan dañina para la salud como aquí en México se vino planteando pues hasta hace algunos meses, que todavía pues la gente tiene esa impresión, todavía hay ese estigma, ese peso moral sobre el uso de la planta, de que está relacionada pues efectivamente, como lo mencionamos, con el crimen organizado, con lo jurídico, con lo penal, ¿no? Que esto, pues qué bueno que lo retomamos, porque no seguimos sin perder el hilo de la importancia que tiene pues este tema en la carrera, ¿no? Que se piensa cursar en algún momento dado, si es que bueno, pues se supera este curso propedéutico, que pues para recordar es la carrera de Derecho. Es este vínculo el que cabe mencionar en este momento como paréntesis. Bueno, y continuando con esto, el caso más ilustrativo de esta situación recientemente es el caso de esta pequeñita llamada Grace Elizalde, una chiquita de 8 años que tiene una enfermedad neurológica, la cual pues le hacía tener crisis convulsivas pues muchas veces al día, decenas de veces al día, a pesar de que sus padres pues probaron varias opciones, varios medicamentos convencionales, algunos de ellos pues muy caros, algunos de ellos muy especializados, pues no tuvieron resultados importantes en la condición médica de esta pequeña Grace Elizalde. Fue hasta cuando probaron con un aceite a base de cannabis que pues lograron precisamente tener una mejoría en esta pequeña. Sus convulsiones pues prácticamente desaparecieron. Ha sido ya una vida pues digamos normal la que ha tenido esta niña, y pues esto dio pie a que se ocupara la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este tema. Volvemos a lo jurídico, volvemos a lo que tiene que ver con el derecho. El máximo tribunal en el país pues resuelve un amparo donde permite que esta pequeñita tenga acceso al medicamento a base de cannabis, porque bueno, pues la Ley General de Salud anteriormente pues prohibía, por supuesto, cualquier uso de esta planta, prohibía pues cualquier contacto de las personas precisamente con esta sustancia. Entonces fue por eso que los padres, a través de un abogado, promovieron este amparo. Fue resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, y de esta forma pues se permitió que la pequeña pues tuviera la opción de acudir a este aceite que mencionaba, y de esta forma pues aliviar sus males. Es una opción para muchísimas personas que pues están padeciendo de múltiples enfermedades. Hay gente que, por ejemplo, padece de glaucoma, y pues
según lo investigado en esta pequeña indagatoria, pues es otra de las enfermedades en que se puede tratar también con esta planta. Y bueno, posteriormente, ¿qué va a impactar? Esto es pues el meollo, la tesis, la parte medular de la investigación, en dónde va a impactar la resolución que dio la Corte, en qué leyes, en qué reglamentos, y bueno, básicamente en dos, que sería el Código Penal, por supuesto, y la Ley General de Salud. Se regresa de alguna manera la potestad, el control de las autoridades sanitarias en el manejo de esta sustancia de la planta y se le quita un poquito esa responsabilidad a las autoridades de justicia, a las que imparten justicia. Esto como sucedía antes. Cabe mencionar que, bueno, pues en aquel tiempo, cuando decidió prohibirse el consumo de la marihuana de manera terapéutica, pues fue el origen de pues este cambio que hubo de la regulación que antes era sanitaria, pasó a esta regulación jurídica, esta persecución a través de las autoridades de justicia. Le digo hace aproximadamente un mes, les digo aproximadamente un mes, no, un siglo. Pero bueno, esto vuelve a cambiar, esto actualmente vuelve a ser responsabilidad de alguna manera de las autoridades de salud, como en un principio lo fue, y se deja en segundo término a las autoridades penales, que bueno, pues en algunos casos sí seguirán teniendo pues actuación en la regulación de esta planta. Esto por supuesto tiene efecto en todo el país. Esto pues tendrá que ser atendido por cada una de las entidades federativas que pues deban armonizar, como se le llama, sus códigos, sus leyes, y pues que queden acordes a lo que dictará las autoridades federales en este sentido. Bueno, será una cuestión que impacte en todo el país. También, a diferencia del pasado, vemos que pues esta idea, esta imagen que tiene la planta a nivel social ha cambiado. Antes era muy relacionada con las adicciones, era muy relacionada pues con la delincuencia. Ahora, pues precisamente con la experiencia que han tenido en otros países, con esta experiencia incluso que ha habido en México, con este caso de Grace, de esta pequeña, pues la gente ha cambiado también su manera de pensar sobre el uso de la hierba, sobre todo de manera terapéutica. Eso se puede también demostrar en las encuestas que hicimos durante esta investigación, y pues ahí están los resultados. Pues una gran parte aprueba que se haya liberado la marihuana terapéutica. Ahora serán, pues en el caso de Aguascalientes, pues los congresos. Aquí la presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso de Aguascalientes, desde donde los saludo, pues está de acuerdo con esto, y pues serán los abogados ahora y también los estudiantes de la licenciatura en Derecho quienes deban pues cambiar, quienes deban estudiar ahora todas las modificaciones que se hicieron a través de esta resolución de la Corte en torno a una controvertida planta como es el cannabis. Ahí sigue la presentación y bueno, pues de esta manera me despido. Les agradezco mucho la atención y pues espero haber sido claro en esta exposición. Saludos.